escuela de las escuelas se llama así porque es la escuela que está basada en el material, o sea, el material columna, el material eje, es el que enseñó el doctor Ben y su equipo desde el año 2011 al 2019. Y eso fueron 10 escuelas. Nosotros ahora vamos a volver a visitar, con las grabaciones que vamos a ir viendo, la escuela del 2017, del año 2017, por eso es el nivel 7. Todavía nos falta el 8 y el 9 cruzar el año que viene, ¿sí? Por eso se llama que esta es una escuela de las escuelas, sumado a los materiales que tenemos hoy, a los materiales frescos que vamos siempre mechando y poniendo, y sumado a todas las dinámicas de análisis y todo el aporte que tienen los alumnos, que varios, bueno, tenemos al apóstol Arnaldo, tenemos al pastor Carlos, varios que son pastores, líderes que van aportando, al pastor Coto y su esposa, pastores de Costa Rica, varios pastores que también nos van aportando y nos van enriqueciendo la escuela, porque la escuela la hacen los alumnos. Los profes podemos dar el hincapié, podemos soltar el tema, pero el corazón de la escuela está lleno de alumnos, lleno de lo que sucede en esta instancia de enseñanza-aprendizaje. Y muchas gracias por las palabras del pastor Carlos. La palabra educación no fue siempre una palabra que se usara demasiado en la iglesia y que hoy sí estamos remontando. Instrucción, formación, educación, proceso de aprendizaje, proceso de madurez, son todas palabras muy importantes que tenemos que adoptar en nuestro vocabulario, porque necesitamos una educación, así como necesitamos una educación académica, cada uno va a la primaria, secundaria, terciaria, universidad, también necesitamos una educación espiritual. Y nuestras almas todo el tiempo necesitan ser educadas. Estoy muy entusiasmado por este tema, hace mucho que quería enseñarlo y transmitirlo. Siempre la primera clase es como hacer un recopilado de un montón de cosas que vemos en que tenemos que conocer de la estación. Y si bien esta es una clase de puntapié inicial, no es tan introductoria como les puede parecer que tuvimos en otras clases, en otros niveles, perdón. No es, espero que no sea, no creo que sea una repetición de cosas. Al contrario, vamos a crear como una plataforma, voy a intentar crear como una plataforma para meternos de profundo en el tema el lunes que viene. Los voy a dejar con muchas ganas. En realidad el tema que más me mueve quizás el corazón o las ganas que tenía de compartir sobre los mantos de manera un poco más detallada y característica, lo voy a tener que hacer el lunes que viene porque hoy no llegamos con el tiempo para crear esa plataforma que les decía. Vamos buscando en el libro de Mateo capítulo 9 como un versículo introductorio. Mateo 9, 17, está ahí una escritura introductoria que es muy relevante para esta estación. Y vamos a pedirle a María Barbosa, ¿se anima a leerlo? Mateo 9:17, bienvenida. Y a través de darle bienvenida a María, le doy la bienvenida a todos los que no pude saludar. Mateo 9:17, vamos a leer el versículo introductorio. Y como les decía, a lo que quiero llegar es contarles cuál es el manto que nos debe cubrir en este tiempo, globalmente. ¿Sí? Pero es necesario estudiar a otras unciones, a otros mantos, para ver dónde estamos parados un poco en la historia. ¿Sí? Todo lo que voy a compartir no es algo que se me ocurrió a mí, obviamente, tiene que ver con el estudio que están teniendo apóstoles y profetas hoy globalmente y las palabras y las declaraciones que están soltando, y muchas cosas ustedes las van a ver alrededor suyo, en sus iglesias, en sus casas espirituales, en el mundo. Van a ver cosas que vamos a hacer como un pantallazo. Yo soy un poco que me gusta la historia, lo nostálgico, y tengo ya más de 3 décadas en la iglesia, ¿no? Y he visto de todo y por todo, y yo digo que a veces soy como un Samuel, porque no me preguntes muchas cosas de lo que sucede en el planeta Tierra, pero sí cosas que suceden en la iglesia las he visto, por estar todo el tiempo metido en la iglesia desde más o menos los 11 años. Entonces, cuando transitemos diferentes características de los diferentes mantos, valga la redundancia, cada manto tiene una unción especial, ustedes van a sentirse identificados y hasta quizás les va a dar risa algunas cosas que hablemos, porque Dios hace transicionar a la iglesia. Hay un material muy bueno que habla de la migración
creo que lo enseñé, ni bien empezamos el nivel 6, que lo pueden visitar y estudiar en nuestro canal. Samantha también les va a explicar cómo usar de manera efectiva el canal a los alumnos nuevos. El canal que tiene la escuela, está todo el material cargado desde la primera enseñanza del 2020 hasta ahora. También tenemos una página web. Y es muy interesante poder descubrir cómo Dios nos hace transicionar y nos hace migrar, ¿sí? Pero hoy lo vamos a ver lo vamos a empezar a ver desde el plano de los mantos de unción, ¿sí? Otra vez se lo vimos desde otro panorama. Le doy la palabra, entonces nos puede leer Mateo 9:17. La mayoría de las cosas que voy a compartir están en el apunte, pero siempre surgen otras. Así que los que quieren tomar nota, bienvenido. Después lo van a volver a escuchar porque esto va grabado. Y los que quieren seguir el apunte también está bueno que lo hagan. Yo siempre aconsejo quizás ahora no seguir el apunte y tomar nota y prestar mucha atención. Y el apunte quizás les sirva más para cuando la vuelvan a escuchar por segunda o tercera vez. María, por favor. Mateo 9:17 nos dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan justamente. La Biblia tiene muchas metáforas de cosas que tienen sentido y lógica. Para alguien que conoce sobre vinicultura, para que conoce todo el tema, no sé, teníamos alumnos de Mendoza en un tiempo, cómo hacer todo el tratamiento de los vinos. En varias instancias la Biblia habla de eso. También habla cuando es traspasado de una vasija a otra vasija y hay una revelación muy linda de eso. Entonces, para alguien que desconoce el tema, esto suena como algo raro, pero alguien que sabe del tema entiende que esto tiene lógica. ¿Cuál es la lógica? Que si yo tengo un vino que es nuevo, necesito un recipiente propicio y adecuado para no desperdiciarlo, para valorarlo, para darle lugar y poder derramarlo. Casi siempre en la Biblia la palabra vino tiene que ver con revelación, con lo nuevo que Dios está hablando, con lo que viene a mis ojos, se me ilumina mi espíritu, ¿sí? Dios suelta palabras y ha soltado palabras en diferentes tiempos y estaciones, pero lo que dice el versículo es que Él necesita un odre, necesita una vasija, necesita un receptáculo para que reciba eso que Él ha soltado. Y quería iniciar la clase de hoy con este versículo, porque realmente todo el tiempo, de alguna manera u otra, a través de la escuela, de una manera, pero a través de las casas de fe, los que atienden este tiempo, estamos cuidando del odre, ¿sí? Creo que cuando hablamos de odre, un odre muy efectivo, uno de los odres muy efectivos, que no podemos prescindir de él, es una casa de fe, con un padre y una madre, ¿sí? La escuela es una instancia muy importante, pero podríamos usar otro método, que no sea la escuela, puede ser un foro, un diálogo, un campamento, un retiro, puedo yo cambiar el método. Pero lo que es casa de fe, lo que es madre y padre sentados a la mesa con sus hijos, impartiendo la revelación y la voz de Dios al corazón de esos hijos, eso es irreemplazable, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar mucho del odre que estamos edificando en este tiempo. Tenemos que cuidar mucho nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para ver qué es lo que estamos recepcionando. Y hay varias cosas que quiero que presten atención, porque una va hilada a la otra, y quizás cuando lo esté compartiendo no entiendan hacia dónde voy, pero cuando vayamos llegando al final van a poder comprenderlo mejor, cómo me pasó a mí cuando lo estudié, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que no podemos poner vino nuevo en odres viejos, sino que debemos asegurarnos que todo lo que Dios tiene para depositar en esta nueva estación halle un lugar para ser depositado, para ser guardado, para ser atesorado. Y luego, si es guardado en un lugar adecuado, va a poder ser soltado y disfrutado por otros. En la cuestión del vino, si yo lo sé guardar bien en la bodega, no sé mucho de vino, pero hasta tiene que ver con la posición donde pones ese odre, donde pones luego la botella, tiene que ver también el corcho que le pones, el tiempo
de acuerdo a la uva, etc., después lo van a poder disfrutar quien desgusten y quien conozcan de vino. Y lo mismo con la revelación de Dios. En el tema de la transición o la migración, a veces hablamos que es como un viaje, y todo o siempre ese viaje, todos comenzamos ese viaje en Egipto. Egipto es símbolo del mundo. En Egipto funciona el imperio faraónico, pero cuando hablamos de faraón, no pensemos solamente como en una persona, sino en un sistema del mundo que es gobernado por individuos, uno o más, y que influencia y determina propósitos en oposición a los propósitos de Dios. En esa instancia o en ese punto, todos estamos en la misma, todos estamos en medio de un sistema que podemos llamarlo Egipto, que podemos llamarlo Babilonia, o sea, un sistema de confusión y un sistema donde todo el tiempo se proclama y se intenta seguir, establecer, impulsar una cultura e influencias con propósitos totalmente opuestos a los propósitos del reino de Dios. Entonces, Faraón, ese gobernador tirano, era alguien que imponía cargas. Cuando hablamos de imponer cargas, podemos pensarlo como una metáfora de imponer ideologías, mentalidades, situaciones en las cuales nos vamos a sentir esclavos y no encontramos la salida, quedamos atrapados o estancados en la salida. Ahora, lo tremendo para evaluar, que a veces también siempre Egipto lo comparamos con el mundo. Las drogas, el sexo ilícito, todo lo que me hace sentirme débil, destruido y un montón de cosas que atentan contra mi identidad en el mundo, un montón de cosas. Pero también Egipto puede ser comparativo de un sistema religioso estancado, atrasado, que me hace llevar una carga. Los fariseos hacían llevar cargas que ni ellos mismos sabían llegar, ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Y muchas veces yo he visto que hay un sistema faraónico o un sistema de Egipto, un sistema de esclavitud dentro de la iglesia. Eso es más duro, eso es más confrontativo. Pero lo apostólico viene a confrontarnos y a veces también yo digo esto. Dice, si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que la verdad es una persona. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la verdad, la vida. Pero yo lo que digo es que muchas veces he descubierto por experiencia personal que la verdad tiene diferentes instancias y a veces somos liberados o nos sentimos libres en algún área, como puede ser la salud o como puede ser, pero no en la economía. Entonces también como iglesia, como hijos de Dios y como iglesia corporativa, vamos atravesando diferentes instancias o diferentes momentos o procesos o etapas o niveles, esa es una linda palabra, de libertad, para ir alcanzando mayor libertad en pos de ir a una madurez en Cristo. Entonces, tenemos que entender que en ese proceso de salir de Egipto hacia ir a la tierra prometida, lo vemos como un viaje, la meta final a la que apuntamos es un lugar llamado Sión. Cuando hablamos de Sión, hablamos de un lugar alto, un lugar de gobierno, de un lugar de madurez, un lugar de una meta máxima a alcanzar. Ahora, tenemos que entender que un principio muy importante es que Dios nunca comienza el principio o el comienzo de algo sin primero ver el final de eso. ¿Qué quiere decir? Que en realidad el final es el que determina el modus operandi de Dios, su método a dispensar su voluntad. Y nunca, o sea que Dios, cuando está iniciando algo, se asegura de haberlo terminado antes de iniciarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una meta por lograr, y de acuerdo a la meta por lograr, una gran meta en lo apostólico es lograr la madurez del cuerpo, la madurez del hijo corporativo, el establecimiento del reino, la edificación del templo corporativo. Todas esas metas máximas que las queremos alcanzar en Sión van a influenciar o van a afectar nuestro principio y van a afectar nuestro movimiento en la estación en Dios. ¿Sí? Dios piensa en el final antes de iniciar. Por eso Él opera desde lo consumado, como dijo Jesús, consumado es, desde lo ya todo logrado.
Entonces, también en esto debemos entender que no podemos ver toda la revelación completa de su plan para con el hombre con una sola generación. Mínimo necesitamos 3 generaciones. Por eso dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tampoco vamos a ver la completud, o sea, lo completo, lo pleno de Dios, visitando o estudiando solo a Abraham e Isaac. Lo vamos a ver completo en Abraham, en Isaac y en Jacob. De hecho, las 12 tribus derivan por la paternidad de Jacob. Y en las 12 tribus recién vemos la instalación o cuando se instituye, cuando se establece el pueblo de Dios, que luego es paralelismo también del establecimiento de su reino. Entonces, como dije recién, el final es lo que influencia el principio. Por eso, cuando vemos el bautismo en aguas, el bautismo en aguas no es que solamente confesamos un lindo evento, un rito, no. El verdadero bautismo es un bautismo mucho más allá de lo que vemos en lo físico. Dios quiere bautizarnos o sumergirnos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sumergirnos quiere decir morir a nuestra naturaleza para tomar la naturaleza de la Trinidad. Y de eso tiene bastante que ver con lo que queremos compartir. Entonces, no podemos ver el final dentro de la desesperación de este mundo. Lo que queremos decir es que nunca llegaremos a conocer a Dios de manera completa estudiando solamente algo muy fraccionado de la historia del hombre. Tenemos que operar y ver de manera holística, de manera integral, la aplicación de la palabra y el modo que tuvo Dios de operar en Abraham, en Isaac, en Jacob y luego en tantos hombres. Por eso la Biblia tiene tantas generaciones y tantos años que nos muestran cómo Dios opera, la intención que Dios tiene para con el hombre, y se atraviesan diferentes periodos históricos, culturales, etc. Del mismo modo, no llegaremos a conocer a Dios si solamente contamos con un conocimiento de Dios Padre, o de Dios Padre y de Dios Hijo, sin conocer a la persona del Espíritu Santo. No tendremos el cuadro completo, necesitamos conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, podremos ver que el final, como dije antes, siempre va a influenciar el principio. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué es el final? ¿Sí? El final es mucho más que una meta. Yo les dije antes que hay metas. La madurez es una meta, el establecimiento del reino de Dios es una meta, edificar el templo corporativo, renovar la imagen del Hijo de entre nosotros son metas. Pero en realidad, cuando hablamos de el final o de lo máximo, el final es una persona y es Cristo. Cristo es el principio, Cristo es el final. Muchas veces vemos el final dentro del contexto del mundo desesperado en el cual vivimos, pero cuando lo veamos dentro del complejo sistema de eventos divinos, lo comprenderemos mejor. Dios en realidad vive en la zona sin tiempo, en una zona llamada sin tiempo cronos, que es el tiempo cronológico, el tiempo de los minutos, de los segundos, de los meses, de las horas. Dios vive fuera de ese tiempo. A Dios no lo condiciona el tiempo. Si queremos darle un comienzo a esa zona, entonces probablemente tendremos que especificar dónde está el comienzo y qué es el comienzo. El comienzo es el gran yo soy, el yo soy. El comienzo es Cristo. Si hay un principio y sabemos que es Cristo es el principio, todo empieza por Él, es de Él y para Él, pero todo tiene que volver de vuelta a Él porque Él es el final, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces, en realidad, todo el concepto, hasta aún el concepto de primogénito, cuando hablamos de primogénito, quiere decir algo que ha sido cortado de Él. ¿Qué quiere decir? Que Él es la materia prima que Dios usa para luego traer a la creación, a la nueva creación, a la existencia y a soltar a la nueva creación a partir de ese primogénito llamado Cristo. Por eso dice que Él es el primogénito entre los muertos. O sea, todos los que aceptamos morir a nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, todos los días muero, en Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Cuando yo me animo a ser absorbido por la vida de Él,
lo que voy a estar haciendo es que del primogénito venga la verdadera vida a mi vida. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó inmortal, lo creó eterno. Es decir, que no había necesidad de comer del árbol de la vida, aunque el árbol de la vida estaba en el jardín. ¿Para qué alguien va a necesitar comer del árbol de la vida si ya era inmortal? El problema o el temor era comer del árbol de la vida luego de la caída, porque luego de la caída vino la muerte. Entonces Dios no quería que el hombre comiera del árbol de la vida en una posición caída o de muerte, porque si no iba a empoderar. O sea, el árbol de la vida y trae eternidad. Dios no quería que la posición de caída venga a ser activada, porque Dios siempre su plan fue redimir a la humanidad y que estuviera en una posición de eternidad como lo estuvo Adán y Eva. Entonces Adán y Eva, al ser creados en Dios, estaban viviendo también en una zona sin tiempo, en una zona de eternidad, en una zona de ausencia de muerte o en una zona de incorruptibilidad. ¿Qué es esta zona? Para resumir, es una zona llamada en Cristo, de la vida Zoe, de la vida en Cristo. Y a esa vida Dios quiere que retomemos, que volvamos. A ese diseño original Dios está intentando a través de lo apostólico hacernos como iglesia volver. No sabemos cuántos millones de años pudieron haber vivido en esa condición Adán. Porque el tiempo cronos, el tiempo cronológico, empezó luego que Adán cayó, no antes. Antes de eso, Adán vivía en la eternidad de Dios. Dice que él podía respirar y en el aliento y en el fresco del día podía tener intimidad con Dios. No había nada que lo limitara. Desde el punto de vista de la caída, Adán vivió 930 años. Antes de la caída estaba dentro de la zona de vivir en Él, en Cristo, de morar en Él, en Cristo. Él se convirtió en una manifestación física de todo sistema que había sido creado, ¿sí? Dios se mostró a sí mismo a través de crear a Adán. Por eso dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Dice Colosenses 1:16 que todo principado, gobierno, dominio, reino viene de Él. Tanto lo visible como lo invisible. ¿De quién? De Cristo, de esa esfera, de esa dimensión. Para volvernos a situar en esa vida que Adán perdió, Dios quiere llevarnos por un viaje. Este viaje tiene la intención de volvernos a dirigir a nuestra posición Sión, en el cual Él está en nosotros. Cuando digo Él, es con mayúscula porque es Cristo. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Es como que decir poéticamente que estamos perdidos en Él y Él perdido en nosotros. Ya no se trata de nosotros, sino se trata de Él en nosotros y de Él a través de nosotros. Este realmente es un misterio que no podemos comprender con nuestra mente carnal o con nuestra mente natural. Y acá hay otro punto para observar. Nuestra escatología, nuestra manera de ver el más allá o el cielo, no puede ser gobernada por una definición material o materialista que muchas veces nos impulsaron, nos inculcaron, con calles de oro, bonitas mansiones. No digo que no existan o no digo que no haya. Puede ser que haya calles de oro, puede ser que haya mansiones. Yo lo que sé y lo que me importa es que hay una calle o hay un camino que es Cristo. Y hay una mansión y Él quiere hacer mansión y morada en mí a través de su Espíritu Santo. Pero lo que estoy diciendo es que hay un cuadro más grande que tenemos que ver. Un cuadro que nos ayuda a ver una mayor expansión de las cosas divinas, donde el cielo no es gobernado por la definición del cielo, según Estados Unidos nos enseñó a través de sus libros y a través de sus predicaciones, sino como un lugar al cual llegamos como que alguien comienza su tiempo de retiro. O sea, muchas veces nos enseñaron eso. Bueno, acá vas a padecer, allá te va a ir bien. Acá estás enfermo, deja de estar enfermo, estás en el cielo. No digo que no sea verdad, pero tenemos que dejar de ver al cielo como solamente un lugar que un día vamos a ir a descansar, porque parece un lugar aburrido que hoy, bueno, ya estamos tan viejos que tenemos que ir al cielo y no hay nada más para hacer. No, tenemos que ver el cielo de una manera diferente porque la Biblia lo describe de una manera diferente. La eternidad es algo que desde el libro de Apocalipsis también se nos muestra. El punto es que estamos en un viaje y cada estadio de este viaje nos coloca en un lugar
y queremos parar, que tenemos que pararnos en una posición en la cual Pablo habla y la llama lo consumado. Otros han llamado a esta posición la resurrección o la nueva vida en Cristo, o el ser trasladados y removidos de nuestras condiciones. Pero finalmente Dios tiene la intención de hacernos volver a nuestro estado original del ser. Ese estado original tiene que ver con la inmortalidad, tiene que ver con la vida eterna, viviéndola no en el más allá solamente, cuando estemos en el cielo, sino empezándola a vivir desde ahora, aquí, ahora, trayendo los cielos a la tierra. Pablo habló de la resurrección con la idea de la inmortalidad y finalmente lo apostólico quiere llevarnos, como dije antes, a que vivamos en esa dimensión llamada resurrección, llamada inmortalidad, llamada vida Zoe, y que aprovechemos esa vida eterna que Dios ha depositado dentro de nosotros. Dice el libro de Eclesiastés que Él ha depositado eternidad en los corazones de los hombres, y que vayamos por un viaje de descubrimiento y conocimiento de esa dimensión. Esa dimensión que también hemos llamado la dimensión en Cristo, es donde debemos gobernar, desde la cual debemos gobernar sobre todas las cosas. Por eso Cristo, el Cristo ascendido, no Jesús el que caminó sobre la tierra, una dimensión superior, el Cristo ascendido, no puede ser visto solamente como una persona, sino que lo tenemos que empezar a ver como aquel que vuelve a su estado original, y en ese estado, como dijo el apóstol Pablo, vieron que el apóstol Pablo en una instancia dijo, conozco a un hombre en Cristo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé si en la carne o en el espíritu, no lo sé, pero lo que sí sé y lo que sabemos nosotros, que cuando él tenía esa revelación, cuando él tuvo esa revelación, estaba conociendo esta dimensión en Cristo. Estaba conociendo una dimensión espiritual. Entonces no se trata de pensar y evaluar si Pablo había sido expulsado o no de la tierra para tener esta experiencia que dice que fue en el tercer cielo. No importa mucho eso. Lo que nos importa es que esa experiencia se trata de una experiencia que él tuvo en la dimensión llamada en Cristo. Este viaje que Dios quiere que transitemos es gobernado desde los cielos. Entonces, cuando hablamos de los cielos, es una dimensión de gobierno, desde la cual Dios quiere soltar esa dimensión en Cristo, esa dimensión llamada en Cristo. Y a menudo el cielo habla desde la posición del trono. Tenemos que comprender que el trono, cuando hablamos del trono, no puede ser entendido como una posición estática, como una película de Disney que veo ahí, un trono estático en un lugar, sino que en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el trono es colocada en una cierta dimensión en los cielos. No es algo fijo, ni siquiera es algo en singular. La mayor parte de las instancias en las que la Biblia habla del cielo, no habla del cielo, habla de los cielos. Es más, en otra habla de los cielos de los cielos. Cuando aparece en forma singular en la Biblia, en realidad se puede estar refiriendo a una dimensión en la cual la iglesia, en esa dimensión en los cielos, hace transacciones, se mueve en esa dimensión. Pero podemos decir como que Dios se disfraza o se esconde a sí mismo en diferentes cielos. Pero Él vive por encima de los cielos. Dice que los cielos son el estrado de sus pies. Entonces Él está por encima. O sea que los cielos de los cielos ni siquiera lo pueden contener a Él, dice otro versículo. Él está más arriba de esa dimensión. Pero Él usa la dimensión de los cielos para gobernar y para soltarse y para mostrarse. Por eso necesitamos traer los cielos a la tierra. La dimensión del reino de Dios que opera en el mundo espiritual la tenemos que traer a la tierra. Entonces, cuando muchas veces vemos la palabra cielos, lo que en realidad la Biblia está hablando es de dimensiones espirituales, para que lo podamos comprender mejor. Jesús atravesó los cielos y vivió más allá de los cielos, pero tenemos que aprender a trepar esa escalera de la revelación para llegar a esas dimensiones y para conocer diferentes dimensiones en Dios. El apóstol Pablo llegó solo al tercer cielo, pero si hay un tercer cielo, bien podría haber un cuarto o un quinto. Hay diferentes cielos, diferentes dimensiones espirituales. Existe lo que Dios llama en el Nuevo Testamento los cielos de los cielos, entonces hay diferentes dimensiones en el espíritu. Por ejemplo, Jesús cuando estaba en el bautismo, dice que los cielos se abrieron y tenemos que hacerle una pregunta. Si los cielos se abrieron es porque estaban cerrados. ¿De qué habla esto? Esto es una figura de una posición
una posición que la iglesia tiene que alcanzar. Cuando algo se abre, es como la puerta automática del shopping o del aeropuerto. Es porque estoy bien ubicado. Si estoy al costado, si estoy a varios, no sé, a varios pasos, a 10, 20 metros, la puerta no se va a abrir. Pero si estoy ubicado en el lugar correcto, la puerta se me va a abrir. Y todos lo sabemos. Por eso si vamos a un aeropuerto o a un shopping y no se nos abre la puerta, nos corremos, nos posicionamos bien. Y lo apostólico nos habla y nos ayuda a posicionarnos bien nuestra alma, nuestro espíritu, para no perdernos nada. ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Por qué no entró a la tierra prometida? Se llenó de ira y golpeó la piedra y se deshabilitó a sí mismo de entrar a la tierra prometida. Pero también no entró a la tierra prometida porque no estaba preparado o no tenía la configuración del manto, vamos a verlo el lunes que viene, para entrar a la tierra prometida, que sí la tenía Josué. Hay dos puntos interesantes. Pero debemos entender que si queremos que se abran diferentes dimensiones en el mundo espiritual, necesitamos la postura correcta de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Entonces, así como tenemos que entender que cuando hablamos de la palabra trono, en realidad es una figura, un símbolo, una metáfora, para hablar del gobierno divino o del epicentro desde donde Dios gobierna sobre todas las cosas. ¿Para qué analizamos todo esto? ¿Para qué hacemos toda esta introducción? Lo analizamos porque hay mucha gente. Muchas veces la gente queda atrapada en lo que hace, en las actividades que hace, en las obras que hace, dentro de una forma que ha conocido de operar de Dios, en una estación determinada, se llame modelo pentecostal, modelo carismático, modelo apostólico o como le querramos llamar, y quedan estancados y no se dan cuenta de que muchas veces, mientras ellos siguen estancados en ese modo de operar, Dios movió el trono. El trono de Dios se mueve. El trono de Dios es uno solo, pero ¿y quién Él es? Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es el mismo, pero no opera con mi vida y la tuya como operó con Noé, con el arca, o como operó con la circuncisión con Abraham. Él se va mudando. Y mucha gente queda estancada en un manto, puede ser el manto pentecostal, o la unción pentecostal, o el manto carismático, que tiene una unción especial para dones, por ejemplo, y no se mueve en lo próximo que Dios tiene. Por eso estamos hablando del trono. Dios siempre está, es como que mueve y muda el amoblamiento de una casa, su forma de mostrarse, su forma de brillar, su forma de revelarse a la humanidad. Siempre hay un solo trono en cualquier punto de la historia, pero Él va moviendo ese trono. Desde ese trono recibimos emanaciones de su gloria, o también conocido como el sonar de las trompetas. ¿Qué quiere decir el sonar de las trompetas? Es luz que brilla mientras todo el mundo está enfocado en un solo trono, queriendo decir que hay un solo lugar desde el cual todo gobierna, todo se despliega, pero debemos conectarnos a ese trono. Y la luz que emana de ese trono la vamos a recibir, o lo que habla ese trono, luego lo proclamamos a sonar de trompetas, que no es nada más y nada menos las verdades reveladas de Dios para nuestra vida. Cuando dice en la Biblia, venid y accedamos osadamente o confiadamente, según la versión, a su presencia, al trono de su misericordia, dice el libro de Hebreos, lo que habla es que tenemos que atravesar el velo, que el velo ya no nos limite más para conocer a Dios más profundamente. Si estudiamos el tabernáculo de Moisés, descubriremos que hay solo un estrado de misericordia. Hay solo un lugar desde el cual Dios habla. Lo que estamos tratando de hacer en esta estación, como dijo el pastor Carlos, es educar a la gente para que sepa cómo conectarse con el trono de Dios. O sea, cómo conectarse con la manera que tiene Dios de operar en este tiempo, en el aquí y ahora. Y luego, entonces, debemos hacernos la pregunta, ¿dónde está el trono? ¿Dónde están los planes del trono de Dios? ¿Cómo es la agenda? ¿Qué agenda tiene Dios para hoy? ¿Qué es lo prioritario? ¿A qué Dios le pone énfasis en este tiempo y en esta estación? Nosotros tenemos que estar tan conectados con el trono, van a ver que dice el material algo gracioso, que si Dios estornuda, nosotros nos resfriemos. O sea que lo mínimo que Dios haga, seamos afectados e influenciados por ese soltar de Dios del trono hacia nosotros. Entonces, si Dios susurra, nosotros nos tenemos que convertir en las trompetas de su voz.
Si Dios nos cuenta algo en lo secreto o en lo íntimo, vayamos y contémoslo y proclamémoslo para que la gente también lo reciba. Nuestra naturaleza siempre es la de hacer anuncios desde el lugar alto. Nuestra naturaleza como pueblo que aprendemos, que estamos aprendiendo a ser apostólicos, debemos declarar las verdades de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos todo el tiempo dónde está Dios en este tiempo y cómo Él está funcionando. Lo segundo que debemos entender es que mientras Dios opera desde el trono, Él trabaja en estaciones. Y acá recién empieza el tema que vamos a analizar en profundidad el lunes que viene. Él trabaja en estaciones las cuales llamamos tiempos kairos o momentos kairos. Hay muchas definiciones para la palabra kairos, les dejo solamente dos. Un kairos es un tiempo oportuno, pero también un kairos puede ser definido como un momento crítico en la historia de la humanidad o un momento de crisis, un momento de quiebre, un momento de clímax, un momento donde algo llega a un pico y se transforma en otra cosa diferente. Eso tiene que ver con crisis o con algo crítico. El elemento único del kairos es que no solo crea una oportunidad, sino que demanda, espera una respuesta moral de parte de los hombres. Cuando hay un kairos, esto quiere decir, como hombres, como nosotros, Dios suelta el kairos, es su responsabilidad, es su rol. Nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos conectamos o no nos conectamos con el kairos? Muchas veces podemos vivir en un kairos y perdernos del kairos y estar al margen del kairos. Para poder vivir y disfrutar de la plenitud de ese kairos, de ese tiempo, de todo lo que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que tener la actitud de, Señor, quiero tu voluntad completa para mi vida, la voluntad que es tuya, que es buena, agradable y perfecta. Quiero ser parte de esa estación, quiero cambiar mi posición, quiero posturarme para ser parte de esa estación. Ahí es cuando vemos que ocurre la migración, solo ahí. Ahí vemos cuando deja de estar en relevancia la casa de Saúl y empieza a operar la casa de David. Ahí vemos cuando se empieza a oscurecer y a opacar el ministerio de Juan el Bautista y comienza el ministerio de Jesús a tener su vigencia. Ahí hay un momento ocurriendo, algo está ocurriendo en el espíritu y a esto lo llamamos estaciones, a discernir un tiempo, a entender lo que necesitamos hacer. Jesús lo habló en Mateo 16 del 1 al 3 y lo dijo de la siguiente manera. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el sol tiene arreboles, y por la mañana habrá tempestad, porque tienen arreboles del cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos no podéis discernir. ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes saben mucho de meteorología o de lo que les enseña la vida, la naturaleza, pero no están entendiendo cómo discernir los tiempos. No son como la tribu de Isaacar, que era una tribu que sabía discernir los tiempos. Y luego hace también este dramático lamento en Lucas 19, 41 al 44, que dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella y diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día, tu día, o sea, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a la tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Otra instancia Jesús le dice, como una gallina te he puesto bajo mí como si fueran mis polluelos, pero no has conocido mi visitación, no has recibido a tu enviado, no has recibido el reino por no haber recibido al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto quiere decir que a veces vivimos en un tiempo kairos, pero también tenemos que saber que nuestro tiempo kairos personal y corporativo tiene que llegar a un punto de madurez, y cuando llega a ese punto de madurez es tiempo de decidir. Jesús durante 30 años vivió en un kairos, pero cuando llegó el tiempo de ser bautizado por Juan el Bautista, él discernió que le tocaba ese tiempo para ser soltado al ministerio, que era su decisión poner su vida de manera completa en las manos de su padre, por medio de esta simbología de ponerse también en las manos de Juan el Bautista en el bautismo en el Jordán.
Cuando un kairos te golpea en tu espíritu, te das cuenta que aquello que antes te satisfacía, ahora ya no te satisface más. Hay un descontento, hay algo que no se llena porque estás buscando algo más. No te sacia lo que te alimentaban antes, el maná de ayer, hoy lo sentís que te sentís desnutrido, que necesitas otra comida, otra impartición, que hasta aún las relaciones son huecas y necesitas ir más porque necesitas conocer más de Dios. Hay un deseo más profundo de conocer a Dios y ahí es una advertencia de que hay un kairos que tiene que cambiar y te tienes que abrazar a ese kairos. Luego de comprender lo que es un kairos, lo próximo que debemos comprender es que dentro del kairos hay un manto de unción. En otras palabras, el descubrimiento de la estación se convierte en la herramienta para lograr que la obra se realice. Si estamos conectados al trono, recibimos el manto. Y ese manto nos arropa, nos envuelve. Y en ese manto están todos los recursos para realizar lo que necesitamos. Cuando una estación golpea nuestro espíritu, todo lo que necesitamos saber es si tenemos la vara correcta. La vara tiene que ver con dirección, con liderazgo en nuestras manos, y donde sea que vayamos podremos pararnos delante de Faraón y esa vara se convertirá en todo lo que necesitemos que se convierta. Esto lo vamos a desarrollar mejor, si Dios quiere, el lunes próximo, porque hay una revelación muy linda ahí. Para poder descargar la estación, tiene que desplegar, para poder descargar todo lo que esta estación tiene para desplegarlo, necesitamos estar vestidos del manto correcto, bajo el manto correcto. Manto se refiere a herramientas, equipamiento, tecnología en el espíritu que viene sobre nosotros para capacitarnos para realizar una tarea específica. Entonces, lo que haremos es estudiar diferentes mantos que Dios ha soltado sobre la tierra para entender cuál es el manto que Dios está soltando hoy, arroparnos de ese manto, meternos en ese manto y vivir todo el despliegue y la plenitud de lo que ese manto tiene para nuestras vidas aquí y ahora. Les hago la publicidad, el lunes que viene vamos a estudiar el manto del Levítico, luego el manto de Efraín y luego el manto de Judá, que es el manto que hoy nos tiene que arropar, que es el manto apostólico. Entonces, veremos fortaleza, veremos debilidades, no porque los mantos tengan debilidades en sí mismos, sino por el correrse o el distorsionar muchas veces de los líderes o el usar mal los mantos. Entonces tendremos una clase muy profunda porque tenemos que entender que la estación va a determinar el manto. Y en el manto también está la tarea y el mandato que tenemos que llevar adelante en un contexto o en un tiempo específico, en un kairos específico. Necesitamos ser buenos administradores y gestores del kairos que estamos viviendo en Dios. Hemos llegado al final de la enseñanza. Vuelvan a escuchar porque he ido un poquito rápido, lo reconozco, pero espero que haya sido soltado el espíritu correcto en cada uno para que tengan más hambre de conocer todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y nos vemos todos juntos nuevamente el lunes próximo a las 20 en punto hora argentina. Los amamos, estamos muy entusiasmados por esta nueva estación, por esta nueva etapa y esta nueva estación también. Y sepan que este nuevo nivel tiene material muy diferente a lo que venimos compartiendo, va a aportar un montón para complementar, pero vamos a meternos en otros temas que no hemos tratado en otras instancias. Cambia mucho la configuración de este nivel por lo que tenemos preparado para compartirles.